Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Hola, amigas y amigos de La Vida es Lucha. Soy Janet Arceo y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión dedicada al análisis de temas de interés médico y psicológico que pueden ser de gran ayuda para usted o para alguien cercano. Nuestra misión es poner a su alcance información certera de la que pueda echar mano para salir avante ante cualquier situación difícil. El tema de hoy sí es fuerte, es fuerte y lo debo decir desde el arranque, pero tenemos a dos magníficos especialistas. Estamos hablando de suicidio en adolescentes. Saber cuáles pueden ser los factores de riesgo, las señales de alarma y las medidas que se pueden tomar para protegerlos es fundamental. Por eso doy la bienvenida al psicólogo Manuel Garra Llanos. Él es especialista del Centro CIMI de Salud Emocional, CIMI-SAE. Bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto, Janet, mucho gusto, doctor, mucho gusto, Murcia. Gracias por estar aquí. También nos acompaña en nuestro estudio el doctor Mauricio Rosales, a quien conoceremos mejor a través de esta semblanza que nos ha preparado Circa. Mauricio Rosales Méndez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez. Es director y fundador de la Policlínica Salud de la A a la Z y actualmente es psiquiatra para Centros de Integración Juvenil Tlalnepantla. Bienvenido. Doctor Mauricio Rosales, gracias por aceptar la invitación para tocar este tema tan importante y más en estos tiempos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para comenzar, vamos con la siguiente información a cargo de Circa, nuestra voz latina que significa acerca de. Ella nos dice lo que hay acerca del suicidio en adolescentes. Datos recientes de la autoridad apuntan que sucedieron 8.351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100.000 habitantes. De los decesos por esta causa destaca que los hombres tienen una tasa de 10.9 suicidios por cada 100.000, mientras que la tasa para las mujeres es menor, 2.4 por cada 100.000. Sobre el grupo de hombres, los de 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 suicidios por cada 100.000 hombres. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud señala que cada año se suicidan cerca de 700.000 personas, pero por cada suicidio consumado hay muchas tentativas. Cifras de este organismo asientan que 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. Por eso, junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, instituyeron el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo es que las naciones promuevan acciones para su prevención y que en todo el mundo se fomenten compromisos y medidas prácticas para prevenirlos. La estigmatización, sobre todo la que se crea en torno de los trastornos mentales y el suicidio, hace que muchas personas que piensan quitarse la vida no busquen ayuda. Por eso abro este análisis preguntando al doctor Rosales. A ver, ¿cómo saber si un adolescente está en riesgo de quitarse la vida? Bueno, pues el problema con los adolescentes es que no tienen o no cursan con depresiones similares a las de los adultos. Hay que tener cierta sensibilidad y conocimiento de ellos. Evidentemente el adolescente muestra señales que son principalmente cambios en su comportamiento. Usualmente estamos acostumbrados a ver que el adulto se aísla y se pone a producir poca cantidad de lenguaje o a tener pocas interacciones sociales, pero el adolescente casi siempre se aísla o se torna irritable. Entonces son algunos de los cambios o características que vamos a ver en ellos,
además de que evidentemente disminuyen sus niveles de rendimiento académico, sus niveles de socialización también disminuyen, sus responsabilidades, y con ello pues tenemos que estar muy atentos porque pueden ser señales de peligro y, o incluso parte de la misma adolescencia. Es por eso que como padres debemos buscar siempre estar bien informados, ¿no? Bien, gracias por su respuesta. Psicólogo Manuel Garrafa Llanos, ¿cuáles son los factores de riesgo para el suicidio en adolescentes? Agregados, sumados a lo que ya ha dicho el doctor Mauricio, uno de los riesgos sí son los cambios conductuales esperados dentro de esa etapa, no en sí mismos, sino la falta de atención que se recibe en torno a ellos. Es decir, esta estigmatización que existe en el adolescente por los cambios naturales en su desarrollo, muchas veces se desestiman. Es decir, ahí está en la edad, ¿no?, de las dificultades, ¿no?, etcétera, del cambio en su desarrollo de la personalidad, etcétera. Y muchas veces esa minimización de las conductas se convierte ya en un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque de pronto los padres, obviamente porque a lo mejor no tienen tiempo, porque hay muchas otras situaciones que tienen que atender, los van desatendiendo. Y entonces uno de los riesgos sí es la falta de atención a algunos cambios emocionales, psicológicos, físicos, sociales, que los adolescentes van teniendo de manera natural por el desarrollo natural de la vida. Pero muchos de ellos van generando un impacto no sano en este desarrollo y entonces pudieran convertirse en un factor. Ojo porque obviamente que los factores son multifactoriales, no hay un único factor y a lo mejor lo que para algún adolescente fue factor de riesgo para otro no lo es. ¿Sí? Hoy no tenemos como un estándar, un protocolo ya estandarizado, es decir, es que es el ABC para que se cumpla, no, porque en ocasiones basta con un criterio, con un factor y para que se determine una conducta relacionada o dirigida directamente a atentar contra la propia vida. Sí, el aislamiento sí es un factor que predomina mayormente en la población, sobre todo por esto que hemos dicho, ¿no? De pronto se cree que el adolescente está en la época de la rebeldía y que se aísla, que nada le parece, que está muy irritable, inaccesible, y lo dejamos que se aísle. Ese aislamiento en sí, el aislamiento social, ya es un factor que pudiera potenciar mayores riesgos. Entonces, el aislamiento como principio y la falta de escucha también, porque de pronto, como se ha estigmatizado tanto esta etapa del desarrollo, la adolescencia, decimos, ay, está en la etapa, ignóralo, no pasa nada, ¿no? Está ahorita con su cara larga, decimos en México. Ni él se entiende. Ni él se entiende, ¿no? Entonces, esta desestimación de la conducta se convierte también en un factor de potencial riesgo para que el joven empiece a elaborar ideas, pensamientos relacionados a cuestionar su propia existencia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante. Si tiene dudas o inquietudes, con gusto las recibimos y las atendemos. Hagamos nuestra primera pausa, pero al regresar analizaremos más a fondo las señales de advertencia que nos podría enviar un adolescente antes de cometer suicidio, así como los posibles caminos de ayuda ante esta situación. Volvemos a La Vida es Lucha. Por favor, no se vaya. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi ha decidido ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga más de 2.500 atenciones diarias en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional a través de la instalación de consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Noticia importante. Porque nacimos para ayudar. Los jueves en todas mis farmacias son los días de bondad. Le invitamos a hacer su compra en el jueves de bondad. Y si usted es el elegido, el Dr. Simi se le invita. O sea, es gratis. Recuerde, todos los jueves en todas mis farmacias, nuestro sistema elegirá un ticket ganador que no pagará nada por su compra. Venga y propague la bondad. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha.
Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @SimiTV Oficial, en Instagram a través de @SimiTelevisión y en Twitter como @DrSimiTV. Regresamos con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Gracias por seguir en La Vida es Lucha, un programa donde nos acercamos a usted para plantearle el problema y probablemente la solución a través de la guía de nuestros especialistas. Hoy estamos hablando del suicidio en jóvenes y puesto que ningún adolescente es inmune a esta situación, existen factores que pueden hacer que algunos sean más vulnerables que otros. Saber si un adolescente puede ser suicida y dónde buscar ayuda es crucial desde el primer momento. Por eso continuamos con el tema. Doctor Mauricio Rosales, ¿cuáles son las señales, doctor? Esas señales de advertencia de que un adolescente puede ser suicida. Bueno, no todos los adolescentes deprimidos se suicidan y no todos los pacientes que se suicidan tienen depresión, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que la persona que más conoce al adolescente radica en dos lugares, en la familia y en la escuela. Entonces son los principales lugares donde va a llamar la atención su cambio o rutina en el comportamiento. Principalmente el adolescente muestra los cambios de comportamiento asociados a la tendencia suicida desde la escuela. Entre más pequeños son, tienden a ser más de dibujo, ¿no? Entre más adultos son o más comparados hacia los adultos, es más el diálogo o la expresión. Incluso el autocuidado se ve modificado. Es decir, los chicos ya no se bañan o no les interesa. Volvemos al caso de estigmatizar al adolescente, ¿no? Es que todos los adolescentes tienen cierta aberración por bañarse, ¿no? Sí es válido, sí sucede, pero lo importante es darle el seguimiento al conocimiento de esa persona. Entonces, los que realmente lo conocen son los amigos, el profesorado y los padres. Y el tema es que en la adolescencia, sobre todo pasando la secundaria, se pierde un poco esa relación vinculatoria entre los profesorados y los padres. Dejas un poco más o delegas la formación hacia la propia responsabilidad del adolescente. Pero sí es importante que como padre pues sepas si está yendo a la escuela, porque luego se paran y ya no van a la escuela o se asocian al consumo. El consumo de sustancias es un factor de riesgo para suicida, ¿no? Para la intencionalidad suicida. Y esto es el órgano diana, sucede a partir de esa edad, en donde empieza el chico a estar desde los 8 o 9 años hasta la edad de la preparatoria, es donde se inician los primoconsumos, ¿no? Y entonces vemos también las salidas y las fiestas, ya empieza a haber alcohol. Irónicamente el alcohol exacerba los síntomas suicidas y entonces la gran mayoría de los intentos suceden bajo intoxicaciones, ya sea por alcohol u otra sustancia. Entonces es precisamente ahí donde tenemos ese campo de acción para detectar los cambios. ¿Cuáles cambios? En el autocuidado, en la responsabilidad escolar, en la asistencia escolar, en la socialización y sobre todo en el aislamiento o la irritabilidad que pueda mostrar el adolescente. Gracias, Mauricio. Bueno, pues como aquí decimos que este programa lo hacen ustedes, nuestros amigos del público preguntan lo siguiente. Vamos a escucharlos y esperamos sus respuestas, doctores. ¿Todos los jóvenes que se suicidan padecen depresión? No todos los jóvenes que se suicidan padecen depresión. Y lo más curioso de esto es que es la segunda causa de muerte en chicos entre 15 y 29 años, a nivel mundial. Pero no es una condicional estar deprimido para efectuarlo. Es decir, una persona que está pasando por un duelo no forzosamente está deprimido, tiene un duelo. Es decir, síntomas depresivos leves que acompañan una situación esperada y que tarde o temprano van a autorresolverse y si no, se convertirán en un duelo complicado. Pero finalmente es válido sentirse triste en ese momento. Pero si a ese adolescente le agregas un factor como el bullying y le agregas un factor como el alcohol en un día en donde lo bulean, pues puede ser alguien que comete suicidio, ¿no? Entonces, no forzosamente los chicos que tienen un estado depresivo son los que se suicidan. Algunos otros pueden estar clínicamente sanos o padecer de síntomas depresivos leves
y generar un intento suicida, o incluso bajo estados de intoxicación, en plena euforia. Si me siento Superman, puedo creer que puedo volar de un edificio a otro, ¿no? Entonces, no es una condicionante. La forma de escribir puede alertarnos sobre la intención suicida de un joven. Nuestra amiga Marifer Centeno, la mejor grafóloga de México, nos explica cómo se ve la escritura de una persona que podría estar a punto de quitarse la vida. Del Dr. Simi, yo soy Marifer Centeno y tengo abrazado a mi acolchonado, bonito y abrazador Dr. Simi, que tanto corazón tiene y que a tanta gente nos ha ayudado, porque el acceso a la salud es uno de los derechos más importantes que puede haber, y ahora también emocionalmente. El suicidio en jóvenes ha aumentado un 67% en la pandemia. Dirás tú, 67% es mucho, poco, es muchísimo. Fíjate que viendo datos duros, y te los voy a leer, que me parecen muy importante mencionar. El estudio destaca que, por ejemplo, en el 2006, el 1% de la población buscó la manera de suicidarse. En el 2012 fue el 2%. Para el 2018 fue el 3.9% y en el 2022 fue el 6.5% de la población. Estamos hablando de datos que son muy fuertes y que además es preocupante que lo hemos normalizado. Hemos normalizado la violencia, hemos normalizado los gritos, hemos normalizado la depresión, hemos normalizado los problemas emocionales que afectan mucho más de lo que parece y sobre todo dañan por dentro, pero también a la sociedad en su entorno. Fíjate tú qué interesante, qué cosa más terrible. ¿Cuáles son los motivos del suicidio en jóvenes? Los motivos son la depresión, los trastornos mentales como una conducta antisocial exacerbada, un trastorno de personalidad, el abuso de consumo de sustancias, y también hay factores psicológicos como una rigidez cognitiva, el déficit de habilidades para resolver problemas, la impulsividad, el apego y también el ambiente. ¿A qué me refiero con el ambiente? Me refiero a que las redes sociales han generado una mayor ansiedad en las personas, y esto se debe a que cuando tú ves, por ejemplo, en tu celular, vidas perfectas, cuerpos perfectos, rostros perfectos, te genera angustia que tu vida no es perfecta, que tu cuerpo no es perfecto y que tu rostro no es perfecto. Todas estas cosas que en chiquito parecen no importar y que parecen ser pequeños detalles, van haciendo daño y daño y daño y daño y daño en el cerebro. Yo soy Marifer Centeno. Gracias de verdad, Dr. Simi. Gracias, Farmacias de Similares, por permitirnos hablar de los temas que nadie habla. Esto habla del sentido humano, de Farmacias de Similares, pero también de un gran compromiso social, porque para Farmacias de Similares lo más importante eres tú y tu bienestar. Yo soy Marifer Centeno, regresamos al estudio porque tiene solución, y eso lo vemos en la siguiente cápsula. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en Farmacias Similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. ¿Quién está peleado con su dinero? Pues nadie. Soy Jorge Ortiz de Pinedo, y ¿qué creen? Soy diabético e hipertenso. Y no se imagina lo que puede enterarme que en Farmacias Similares cuentan ya con un variado catálogo de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios y marcas líderes. Y con lo que he ahorrado con el Dr. Simi, me voy a llevar a toda la familia a la playa. A win-win. Ya tenemos Valsartán con hidroclorotiazida y amlodipino 160 sobre 12.5 y 5 miligramos a solo 659 pesos. Medicamentos de alta especialidad a tu alcance. Póngase en contacto con nosotros. Estamos en Facebook como @SimiTV Oficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión. Y en Twitter @DrSimiTV.
Regresamos con Janet Arceo y sus especialistas invitados en La Vida es Lucha. Le agradecemos que siga con nosotros, sorprendidos todos por esta forma en que los médicos han abordado este asunto del suicidio en adolescentes. De verdad, gracias por su profesionalismo. Estamos aprendiendo muchísimo. Y nuestros amigos plantean más preguntas. ¿Están dispuestos, doctores? Claro que sí. Vamos a ellas. ¿Qué causa que los jóvenes se suiciden? Las causas, como ya decíamos, son multifactoriales. Descartando, por ejemplo, que haya algún trastorno orgánico, alguna situación orgánica, algún trastorno ya a la base, descartando todo eso, porque la atención tiene que ser integral. Entonces, llevo al paciente, al adolescente, a atención médica, especialmente con el psiquiatra o psiquiatra, dependiendo de la edad, y que descarte algo orgánico. Si se descarta que no hay un trastorno de base, que esté ya generando un desequilibrio en su neuroquímica, etcétera, bueno, entonces tendremos también a la par la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. Las causas, en efecto, el consumo de sustancias, situaciones de violencia familiar, consumo de sustancias en la familia, que es donde lamentablemente, al menos en México, es donde se inicia el consumo de sustancias muchas veces, porque los padres presumen que ya le dan a beber cierta sustancia al menor de edad, mira, ya consume, ¿no? Entonces, esos son factores que se pueden agregar. Agregado a ello, muchas veces, sí, la ausencia de los padres por esta misma dinámica social en la que vivimos, crecen en guarderías o en escuelas de tiempo completo. Ven al padre a las 9 de la noche, hola, ¿cómo te fue? 2, 3 cosas, fírmame la tarea, se acabó. El fin de semana, oye, lo menos que quiero el papá porque tuvo una semana de 3 o 4 trabajos, lo menos que quiero es lidiar contigo. Ahí ten el teléfono celular, etcétera. Entonces son causas, factores de riesgo que pudieran sumarse. Pero claro que siempre el tratamiento tendrá que ser integral para descartar alguna situación de base y obviamente los factores psicosociales tendrán que analizarse, observarse y adecuar el tratamiento. ¿Cómo darse cuenta cuando alguien está planeando suicidarse? Para el estudio de todo este flujo del pensamiento que ocurre alrededor de un suicidio, nosotros basamos los criterios incluso de internamiento en función del tipo de pensamiento que se está dando. Hay muchas fantasías y esas son la parte más básica o la más sencilla de este flujo del pensamiento. Esas fantasías a veces progresan y nos llevan a la ideación, ¿no? La ideación ya es como empezar a sentir cómo sería. Es decir, lo haría con mi familia presente, con mis amigos, en un lugar aislado, enfrente en un día particular para que me recuerden, ¿no? Empieza ya a gestarse una verdad relativa, ¿no? Es decir, sería en un lunes a tal hora, con una soga, con un arma de fuego. ¿Cómo sería? Eso ya empieza a gestar una idea. Y después viene la planeación. La planeación es todavía más peligrosa que la idea. Y la planeación ya es, bueno, voy a comprar en tal lugar esta soga, tiene que ser de esta medida, lo voy a amarrar de este árbol, ¿sí? Y entonces ya viene un proceso ejecutorio que aún no sucede, pero que ya está maquilado. Entonces eso es la planeación. Entonces, ¿cómo evitar la planeación? Es precisamente, más bien, cómo darse cuenta que ya hay una planeación de acuerdo al interrogatorio que hagas. Entonces, tu interrogatorio tiene que ser profesional, es decir, tiene que ser a través de un profesional de la salud. Como familiar puedes detectar que estás en riesgo, pero el profesional de la salud va a ser el que va a decir qué tanto en riesgo estás. Entonces, la única manera es a través de los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras e incluso médicos de primer contacto que ya al día de hoy deben estar capacitados para evaluar esta situación y canalizar a los servicios psiquiátricos pertinentes. Sabemos que la información que surge de este programa puede ser de ayuda para alguien más. Por ello, si usted quiere recomendar este programa a alguien o desea volver a verlo, Circa le explica paso a paso cómo hacerlo. Si usted quiere ver nuevamente este programa o le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión o en redes sociales.
Y si usted o alguien cercano requiere atención profesional acerca del suicidio en adolescentes, llame al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, donde 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle. Doctor Manuel Garrafa, gracias. Gracias a ustedes y a usted por la invitación. Un placer, ojalá no sea la última vez. Que no sea la última, doctor. La primera de varias. Gracias. Lo mismo le digo, doctor Mauricio. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues muchos de los adolescentes tienen problemas para hacer frente al estrés de estar en una edad complicada, digámoslo así. Digo, todos nos acordamos de nuestra adolescencia, es un hecho. Lo que implica lidiar, por ejemplo, con el rechazo, el fracaso, las rupturas, esas rupturas amorosas que son terribles, que duelen tanto, las dificultades de la escuela, la crisis familiar, todo esto que dijeron los médicos. Si sospecha que un adolescente podría estar pensando en suicidarse, por favor busque ayuda médica, pero búsquela de inmediato. Tomar medidas es algo que no puede esperar. En La Vida es Lucha, estamos convencidos de que cualquier devenir que nos toque transitar en la vida siempre será más ligero con la ayuda del conocimiento. Los esperamos la próxima semana. Soy Janet Arceo y los veo muy pronto. Gracias. Informe a nuestro personal y amigos. Víctor González, Dr. Simi, da a conocer la creación del Simi Plan de Ayuda a Personas con Discapacidad, Simi PADI, con las siguientes acciones. 1. En fundación del Dr. Simi, se creará una sección especial para ayudar a personas con discapacidad. 2. Se buscarán más fábricas para hacer el muñeco del Dr. Simi en México, Estados Unidos y Chile. 3. Siempre habrá preferencia para la empresa Cinia y se le comprará todo lo que pueda fabricar. 4. En Estados Unidos, Chile y otros países, este peluche se venderá a precios que dejen utilidad. 5. Parte de la utilidad de la venta del Dr. Simi se destinará para ayudar a gente con discapacidad. Aportaciones y beneficios que ha hecho el Grupo Por un País Mejor para ayudar al pueblo mexicano. 1. Crear un sistema de salud que abaratara la medicina y con consulta médica económica para ponerla al alcance de los que menos tienen. 2. Crear la Fundación del Dr. Simi, que actualmente ayuda a más de 1,000 instituciones de caridad. 3. Crear al Dr. Simi, que es una inspiración de bondad, simpatía, sana picardía y deseo de ayudar a los demás, por lo que se ha vuelto un símbolo nacional. 4. Crear distintos planes de ayuda como son el Simisae, Centro Simi de Salud Emocional, Simipadi, Simi Plan de Ayuda a Personas con Discapacidad, Simiapse, Simi Apoyo Psicológico y Salud Emocional, que tanto bien hacen a las personas que sufren. ¿Quién está peleado con su dinero? Pues nadie. Soy Jorge Ortiz de Pinedo y ¿qué creen? Soy diabético e hipertenso. Y no se imagina lo que puede enterarme que en farmacias similares cuentan ya con un variado catálogo de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios y marcas líderes. Y con lo que he ahorrado con el Dr. Simi, me voy a llevar a toda la familia a la playa. A win-win. Ya tenemos valsartán con hidroclorotiazida y amlodipino 160 sobre 12.5 y 5 miligramos a solo 659 pesos. Medicamentos de alta especialidad a tu alcance.